Ok, bueno, mi nombre es Arbey. El día de hoy vamos a seguir conversando un poquito más de patrones. Vamos a comenzar con el patrón comando y posteriormente vamos a ver patrón repositorio. Eh, entonces vamos a comenzar. Hoy es la última charla o el último workshop, pues como tal, la última sesión eh, sería hoy y también vamos a tener pues como tal premios o una rifa que vamos a hacer al final de la charla. Entonces, comencemos. Loading. ¿Qué es esto? Listo, entonces, comencemos con el patrón comando. ¿Cuál es la intención de este patrón? La idea es encapsular una solicitud como un objeto. Por ser un objeto podemos tener en el estado, podemos parametrizarlo y podemos tener múltiples peticiones como tal. Estas peticiones en algún momento se procesan, se pueden encolar. También en una implementación más compleja del patrón comando podemos tener que se pueden deshacer las operaciones o se pueden rehacer. Digamos que una operación falló y la podemos volver a ejecutar en un momento dado de ser necesario. ¿Cuál es la aplicabilidad de este patrón? Eh, Como tal, se parametrizan objetos para ejecutar acciones. Por ejemplo, cuando tenemos un menú, cada ítem de menú correspondería a un comando que tiene su propia información y se ejecuta individualmente, independientemente. Este patrón también se ejecuta, se utiliza para encolar solicitudes y, y ejecutarlas como tal en otro momento. No necesariamente en el mismo hilo en el cual se crea, sino que se puede ejecutar en otro proceso, en otro hilo. Entonces esto pues lo hace muy flexible. Como les venía contando inicialmente, también podemos soportar digamos, la operación de deshacer, un undo. Como estamos de alguna forma utilizando objetos para para representar los comandos, podemos tener estados. Todos sabemos que los objetos tienen estados y podemos utilizar este potencial para poder deshacer o rehacer operaciones en algún momento. ¿Cómo se ve el patrón repositorio? El patrón repositorio. El patrón comando. Tenemos, yo siempre, si te acordé la vez pasada que también me confundía con el patrón repositorio, muy charro. Entonces tenemos como siempre una interfaz. En el caso más utilizado se utiliza una clase abstracta para definir los comandos. El cliente va a interactuar inicialmente con una clase que invoca los comandos. Eh, el comando como tal tiene un receiver que es el que se encarga de ejecutar la acción. Entonces el comando tiene conocimiento del receiver, ¿sí? El invoker tiene conocimiento del comando, pero el que invoca y el que ejecuta la acción no se conocen entre ellos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un diagrama de secuencia de este patrón. Inicialmente ejecutamos el comando desde el invocador, se ejecuta, el comando como tal ejecuta una acción que él sabe cuál es la que tiene que ejecutar del receiver. El receiver puede ser una sola clase, donde tenemos todas las operaciones a ejecutar al final, o podemos tener varios receivers, no necesariamente es uno. Entonces, vamos a codificar.
Ya descargaron todos el código. Ya está. Listo. No, espera, voy a ver cómo fue acá. Yo porque hice eso. ¿Creí que era PowerPoint o qué? Pero la selfie, la selfie. Ya. Puedes seguir. Listo. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar en este instante, vamos a llevar a código un cajero automático. Pues obviamente no con la complejidad que esto pueda tener. Un cajero automático, en este caso, en el caso del patrón comando, ¿qué actor vendría a ser? ¿Vendría a ser el invocador o vendría a ser el que recibe la acción? Es el invocador, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando yo voy a ver el balance, cuando yo voy a hacer una consignación o voy a hacer un retiro, estos vendrían a ser ¿qué dentro de nuestro patrón comando? Exacto, vendrían a ser los comandos. Y digamos que el banco ¿quién vendría a ser en este caso? El que recibe la acción o el que invoca. Listo. Entonces, esos son los actores que vamos a tener en nuestro ejercicio. Digamos que una forma de hacerlo sería que tenemos como tal el cajero automático, tenemos unas operaciones, sencillo, y vamos a ejecutar una acción. Vamos a ejecutar una acción y le mandamos la acción como tal. En este caso, el cajero automático tiene conocimiento del banco, ¿cierto? Que es lo que queremos evitar como tal en nuestro patrón comando. Queremos desacoplar lo que es el invocador con el que recibe las operaciones, que en este caso sería el banco. Entonces, en esta clase, que es la parte pues, que tenemos como ejemplo erróneo de la implementación, entonces tenemos las diferentes acciones y el invocador ejecuta las acciones en el banco y manda los parámetros necesarios, ¿cierto? Ya sea para cuando metemos la tarjeta, que estamos haciendo como una autenticación, mostrar el balance o el saldo, hacer un depósito de un valor específico, hacer un retiro o terminar como tal la transacción. El banco como tal, que es el que recibe las acciones, digamos que estas propiedades las tengo acá más que todo por las pruebas unitarias, no es que sean requeridas. Entonces tenemos pues las operaciones como tal. No puedo hacer un retiro si no estoy como tal logueado, ¿cierto? O no he metido la tarjeta, obviamente no va a poder hacer un retiro o un depósito y menos ver el balance. Sí, al final pues podemos ejecutar la terminación como tal de las operaciones que estemos haciendo en el cajero. En este caso necesitamos desacoplar todo esto y hacerlo en comandos. Vamos a realizarlo. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a crear nuestras clases, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar como tal. Venga, no, primero que todo vamos a ver aquí en los tests cómo estamos llamando pues nuestras clases, cómo las estamos llamando para ejecutar las acciones. Estamos implementando o creando una instancia de banco, de cajero automático, y el cajero automático ejecuta la acción. Obviamente, en este caso, el cajero automático tiene conocimiento del banco, que como lo mencionaba antes, es lo que queremos evitar. Ejecutamos la acción diciéndole al cajero automático qué operación vamos a ejecutar. Listo. Entonces ustedes pueden ahí en su código igual ejecutar las pruebas unitarias para ver que ellas están ejecutándose correctamente, satisfactoriamente. Hay unas pruebas unitarias que faltan, ¿cierto? En este caso solamente estamos haciendo como tal estamos haciendo el login, insertando, digamos, la tarjeta,
estamos verificando que cuando ejecutamos la acción de balance, pero no nos hemos logueado, nuestras pruebas unitarias fallarían, estamos lanzando una excepción o recibiendo una excepción, y también estamos viendo nuestro balance, que sería por esta suma. Ese es nuestro balance inicial, con el cual estamos instanciando el banco. Entonces, ahora sí, vamos a escribir un poquito de código. Digamos que esta clase, el banco como tal, puede ser nuestro receiver. Esta clase no la tendríamos que cambiar, porque ella es la que va a ejecutar las acciones y simplemente podemos asumir que está correcta. Entonces vamos a llevarla a nuestra carpeta de implementación correcta. Vamos a decir que es como es el receiver, yo simplemente para términos de tener una semejanza con el patrón, le voy a poner al final receiver. Listo. Para que veamos que en el código cómo se ven los actores. Entonces vamos a declarar a pública y simplemente aquí nos traemos el código que está implementado acá. No tenemos que hacer mucho. Podemos hacerlo de otra forma, pues importando el archivo como quieran hacerlo. Entonces nos traemos el código para acá. Obviamente el constructor, pues tenemos que modificarlo. Los constructores. Y estos muñecos de acá, que simplemente son el mensaje que estamos escribiendo en la consola. Entonces, en este caso, ya tengo mi receiver, ¿cierto? What? ¿Eso sí se ve? Sí. Entonces, en este caso apenas estamos implementando el receiver. ¿Sí? Ya lo tenemos implementado. El receiver no tiene conocimiento de los comandos, no tiene conocimiento ni del invocador. Eso ahí lo tenemos bien, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a empezar a crear nuestros comandos. Entonces tenemos que crear el comando base, que en nuestro caso lo vamos a implementar como una clase abstracta. Entonces vamos a hacerle acá, abstract class. Hay algo importante aquí, y es que el comando necesita saber quién va a ejecutar la acción. En este caso va a ser el receiver. Entonces, de una vez en nuestra clase base, vamos a tener este receiver, que sería el banco, ¿cierto? Que sería nuestro banco. Yo me iba a traer el teclado y no lo traje, qué maravilla. Te lo traigo en un momentito. Porque este teclado ya está acostumbrado a la distribución. Como cuando le dicen a los papás que puede pagar algo por internet, pero dicen que prefieren algo. Ya estás en la cara. Ay, sí, ya soy muy viejito. Listo, entonces, como tal, vamos a declarar un método. Digamos que el comando como tal tiene que ejecutar una acción, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Declarar un método que simplemente va a indicar que tenemos que ejecutar el comando.
Entonces, lo podemos llamar execute, no hay problema. Execute. ¿Qué tengo malo? Entonces aquí ya tenemos nuestra clase base. Entonces, si yo tengo en el otro lado, en la implementación errónea, tengo mis operaciones. Ya dijimos que estas iban a ser comandos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a crear una a una. Vamos a crear el login inicialmente, que es la más sencilla. Le vamos a crear el login command. Así es que login, digamos que sí. Con una. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer acá inicialmente? Para que este comando lo podamos pasar tranquilamente a través de nuestro programa. Tienen que heredar de command base. Vamos a heredar de command base. Tendría que implementar ese método de execute. Ajá. ¿Qué pasó? Entonces implementamos la clase abstracta. Listo, entonces este comando, ¿qué operación va a ejecutar en el receiver? Es lo que tendríamos que saber acá. Ya tenemos el receiver está en la clase base, ¿cierto? Pues como heredamos ya está ahí disponible para nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Validate access. Tal cual, tenemos que ejecutar como tal el van receiver. Bank. Que no me va a dar acá esta privada. Entonces acá nos logueamos. Y aquí ya tenemos la ejecución de nuestro primer comando. O bueno, la programación, porque todavía no lo hemos ejecutado, ¿cierto? Entonces así sería también la creación de los demás comandos, sino que hay unos comandos que tienen parámetros, ¿sí? Como nuestros comandos son objetos o son clases, nosotros podemos poner estados allí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el de balance, no, vamos a hacer el de depósito. Que el próximo sea el comando de depósito. Deposit command. Hacemos lo mismo, heredamos del base, implementamos la operación. Pero aquí hay una particularidad. Nuestro depósito en el receiver tiene un valor. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer acá? Parámetro del execute. No, también la prueba. Constructor y le falta una. Sí, el constructor. Sería viable. Entonces vamos a tener aquí simplemente el valor. Que tengo una rasquilla en el oído. Aló, Arbe. Sí, buenas. A ver, aquí se puede hacer súper fácil. Sí, buenas, ¿me escuchan? Arbe.
Entonces aquí necesitamos el van receiver igual, ¿cierto? Y podemos meter el value, ¿sí? Pero porque ahí pones el bar receiver como parámetros, igual lo está recibiendo por el command base. Ah, sí, porque vamos a tener ese constructor en particular para este comando, ¿sí? Como yo lo voy a construir, yo necesito mandarle los dos parámetros en una sola vez, ¿cierto? Para distanciarlo. Entonces aquí llamo al base y le paso bank. Ah, ya entiendo. ¿Cierto? ¿Cierto? No es cierto. Llegué porque no. ¿Que no? Ah, es que sí. Todavía no le hemos construido aquí. Todavía no tenemos el constructor acá. Entonces a este muñeco le tenemos que pasar el receiver. Ese es el command base, ¿cierto? Estamos en la clase base, no le habíamos metido el constructor. Y como habíamos dicho que el comando conoce al receiver y lo utiliza, necesitamos mandar, ¿cierto? Es algo que nos faltó acá. Ahí ya estamos listos. What? Qué pena, muchachos. Hola, Carlos. ¿Tú me escuchas, Harvey? Sí. Ahora sí me escuchas. No, que no escuché la solución que estaban hablando con Miguel, que propuso Miguel. La solución que propuso Miguel, pero ¿en qué pregunta, en qué punto específico? De que creaste una nueva clase, perdón, un método en Deposit. Exacto, aquí en Deposit necesitamos enviar un valor, ¿cierto? Ujú. Entonces estábamos hablando de cómo enviar ese valor, ¿cierto? Entonces una de las alternativas era enviar el parámetro en el execute, pero como necesitamos que este sea igual para los demás comandos, para poderlos invocar sin necesidad de modificaciones, entonces vamos a utilizar un constructor. Como estamos trabajando con clases, los comandos son clases, podemos tener estados. Entonces podemos tener nuestro atributo, nuestro miembro acá, que va a ser el que va a contener el valor. Tenemos como tal el constructor modificado, ¿cierto? Y simplemente mandamos el valor acá, que es lo que estamos haciendo en este instante. Mandamos el valor y posteriormente, aquí en el depósito, como ya tenemos el valor almacenado, mandamos el valor en la invocación del receiver. Entonces así sería pues como tal este. Ok, gracias. Exacto, también, porque está diciendo que implemente ese constructor también acá. Necesitamos el constructor, claro, es verdad. Es que inicialmente no creamos el constructor, ese fue el inconveniente. Entonces nos faltan 3 comandos. Vamos a mirar el wrong. A ver, yo veo. Tenemos el login, el balance, el deposit, el de sacar, retirar el dinero y el exit, ¿cierto? El deposit y como tal el retiro son similares. Entonces vamos a implementarlo. El balance también es muy similar al login y el exit también. Entonces vamos a implementarlo. ¿Listo? Tenemos 5 minutos para esto. Sí. Mira, no es el único problema. Alejandro. Necesito que me defienda Alejandro.
Aquí sería para que se acabe el sprint, para allá, para allá. Entonces vamos a hacer el balance. Heredamos. Implementamos. Receiver, show balance. El depósito. El show. El depósito. Double. Ok. Nos falta el withdraw. Implementamos el command base. Bueno, este sí tiene una particularidad. Este withdraw, tenemos que enviarle el valor. ¿Alguna duda? ¿El qué? Ya te lo voy a mostrar. Bank Receiver. Ojo que en el balance hay una propiedad balance, entonces no vayan hay un show balance que es la operación como tal. Es el mismo banco. Es el mismo código del banco del wrong. Withdraw. Vamos a ejecutar este muchacho. Ah, ¿qué es el withdraw? Withdraw con el valor. Y ahí lo tenemos. Y nos falta el exit. ¿Queda atrás? Llegó el pavo. Este es este. Listo, ya todos tienen los comandos. Entonces ya tenemos todos los chicuelos, los comanditos. Vamos a... ¿Qué nos faltaría? Esto se ve súper chiquito, pero bueno. Nos faltaría el invocador, ¿cierto? Que es el que se encarga. Entonces el invocador como tal tiene conocimiento de la base, nada más, del command base. Entonces vamos a crear nuestro invocador, que sería el cajero automático, ¿cierto? Entonces vamos a crear una clase, cache machine, que es el invoker.
Entonces aquí necesitamos ejecutar la acción como tal. Digamos que dependiendo de la complejidad que nosotros necesitemos en nuestra implementación de comando, en este invocador nosotros podemos tener o simplemente ejecutar el comando, que eso sería lo que vamos a hacer hoy porque es la implementación más básica, o nosotros pudiésemos tener una colección de comandos, los cuales fuéramos a ejecutar en el futuro, en un tiempo específico donde necesitemos ejecutar ya las acciones. Sí, digamos, por ejemplo, que nosotros necesitamos ejecutar acciones en forma transaccional, ¿cierto? Nosotros podemos hacer como tal una pila de comandos, irlas ejecutando y al final asentar la transacción o hacer o deshacer como tal los comandos en un momento específico. Si nosotros quisiéramos deshacer los comandos, tendríamos que implementar como tal esas operaciones, ¿cierto? Entonces, como estamos ejecutando en el comando, también deberíamos tener un undo, un execute, o como lo queramos llamar, pero la operación contraria. Ok, en el comando como tal. O sea, que eso hace parte de la estructura del patrón. Sí, O sea, yo debería... lo soporta, la estructura lo soporta. Exacto, pero no es obligatorio. O sea, yo puedo seguir el patrón. Por ejemplo, con esto que estamos aquí, que no tenemos el undo, estamos igual siguiendo el patrón. Sí, sí, sí. Ajá. Estamos haciendo la implementación básica como Ajá. tal. Y Ya, esa es la implementación básica, ¿sí? sí, porque el patrón soporta mucho más. Perfecto. Sí, porque nos permite tener estado, como son clases, los comandos, repito, son clases, nos permite tener estados y podemos tener allí lógica y compleja. Digamos en un lenguaje procedural, no sé cómo se dice bien en español, estos serían callbacks, ¿sí? Y ya sería más complejo manejar, digamos, estos estados. Claro. Como estamos manejando objetos, es mucho más sencillo implementar como tal el undo. Muchas gracias. Perdí el hilo, Ah, estás ahí conectada. pero perdí el hilo. Ajá. Sí. Igual no estamos hablando de ellos. Bueno. Listo, entonces acá necesitamos ejecutar la acción. Vamos a ejecutarla, vamos simplemente a crear un método que llame así, perform action, pero ¿qué acción vamos, o mejor, perform command, para que suene más natural a lo que estamos haciendo? Pero ¿qué necesitaríamos entonces recibir? Entonces vamos a recibir la base, ¿cierto? Entonces aquí simplemente, como cada comando va a tener el método execute, lo ejecutamos. Y estamos listos. Ya esa es la implementación de nuestro patrón. Y en este caso ya el receiver y el invoker están desacoplados. Ellos no se tienen que conocer en este caso. Listo, vamos a mirar las pruebas unitarias, porque las pruebas unitarias pues necesitamos corregirlas en torno a esto. Entonces vamos a mirarlas. Entonces, vamos a corregir el command, ¿cierto? En este caso, estamos al cajero automático, le estamos enviando el banco, pero realmente el banco no debería ser parte, no debería ser interactuando con el cache machine. Entonces, exacto, vamos igual a renombrar esto para que tomemos el receiver, ¿cierto? Entonces vamos a importar el correct. Aquí ya tenemos el receiver instanciado. ¿Quién conoce el receiver? El comando, ¿cierto? Entonces vamos digamos que vamos a hacer una instancia de login command.
como aquí estamos recibiendo el banco, se lo mandamos, le mandamos al receiver, al comando. Y ya este muñeco sería el invoker. El invoker, que tranquilamente pudiésemos utilizar el constructor para algo, en este caso no lo necesitamos, le decimos que ejecute el comando y se lo enviamos. Ya todo lo demás sería como una repetición. Y ya lo demás es una repetición. Bueno, yo tengo varias preguntas ahí, Mr. Albert. Sí, claro. ¿Por qué utilizaste una clase abstracta en una interfaz? El patrón se puede utilizar de las dos formas, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos una clase abstracta? Para tener la referencia al receiver de una vez, para no tener que recibir al receiver. O sea, acuérdate que el comando como tal tiene una referencia al banco. En este caso, el comando tiene una referencia directa al banco, ¿cierto? Conoce el banco. Nosotros lo pudimos haber hecho con una interfaz tranquilamente, sin ningún problema. Pero en cada comando tendríamos que tener el atributo del banco, ¿cierto? Y lo podíamos tener en una clase abstracta directamente sin necesidad de repetir esa parte del código. Pero como tal, la implementación del patrón también lo puedes hacer con interfaz tranquilamente. Teniendo en cuenta eso, que tendría que recibir todos los datos que se van a procesar porque la interfaz no puede, no Ajá. nada, solo tiene el contrato. Ok, perfecto. Mi segunda pregunta sería, o sea, ¿dónde es más recomendado hacer utilizar, digamos, como el patrón, por ejemplo? Por favor, repita la pregunta. ¿Qué? Pues, dame un segundo. Dime. ¿Quieres dame un segundo, yo le paso el micrófono a Miguel para que él haga la pregunta. No, que solo repitan la pregunta. No, sino que está larga, entonces de una vez. Vale, de una vez. Dame un segundo. Ahí me escuchan bien. Sí. Ok, bueno, mi pregunta es, como en qué puntos, porque bueno, nosotros tenemos que, digamos, entre comillas, invocar o ejecutar comandos en muchas partes de una aplicación. Por ejemplo, si estoy utilizando una aplicación en VC, me estoy conectando a un servicio, una API, tengo que invocar el insert, el update o diferentes tipos, o dentro de la misma API, pues tengo que invocar esas mismas cosas, pero ya, por ejemplo, llamando una clase para que se conecte a un ORM o que lance los queries en la base de datos. O sea, por ahí en esas capas y en ese tipo de situaciones, ¿cuál es como la más común o donde más sentido tiene utilizar este patrón? En este caso, nosotros podemos, ¿te acuerdas el ejemplo que dimos donde se puede aplicar esto, digamos, en un menú, ¿cierto? Tú lo puedes tener en ese caso allá. Este patrón como tal no está atado a ninguna capa. Tú la puedes utilizar donde la necesites. Por ejemplo, una operación asíncrona que tú necesites. Tú estás ejecutando algo y necesitas en algún momento tener un callback o tener esa simulación, tú lo puedes hacer con este patrón, ¿sí? Tranquilamente. Igual los lenguajes te permiten un montón de herramientas, o los frameworks te permiten un montón de herramientas para implementar este tipo de cosas. Por ejemplo, un callback. No necesariamente lo tienes que hacer porque eso se puede volver hasta complejo. Tener una cantidad de clases para una operación específica, ¿sí? Puede generar mucha complejidad. De hecho, eso es uno de los inconvenientes sí, que tiene ese patrón, que se puede volver complejo en su estructura. Uno de los retos, digamos. Sí, Ok, sí, por eso lo preguntaba, porque pues yo siento que se ve como complejo y todo el cuento, pero para ese ejemplo que tú pones del menú, ahora no le presté con mucha atención al principio, pero sí tiene como más sentido hacerlo ahí, claro. ya que toda la interacción va a ser, digamos, a nivel de clases y objetos. No va a haber como una interacción con servicios externos o con base de datos, que fue las dos preguntas pues los dos escenarios que te planteé. Entonces sí, me parece. Sí, ya por mi lado esas eran como mis dudas. Ok, muchachos, creo que si no hay más preguntas,
hasta aquí llegamos con el patrón. El reto es organizar las pruebas unitarias, o sea, tómense el tiempo para que organicemos o se organicen las pruebas unitarias. Yo creo que en vez de tener la comidita, podemos quedarnos programando. Bueno, muchas gracias y ya en unos minutos continuamos con el patrón repositorio. Marica, ahora se me perdió la presentación, marica. Y ahora sí. Bueno, muchachos, mucho gusto conocerles. Mi nombre es Camilo. La idea de hoy es continuar con hacer la charla del último pattern que vamos a usar, que vamos a estudiar en este hermoso workshop de patrones de diseño enfocados a tecnología.net. Y vamos a hablar del repository pattern. Entonces, este repository pattern, básicamente vamos a hablar de tres cosas. Esperen un segundo. Cerramos el Slack para que no lleguen. Vamos a hablar un poco sobre cómo funciona y vamos a hacer un pequeño demo y una implementación rápida que espero que podamos hacerla completa. Vamos a hacer una implementación en 2 etapas, una sencilla y una un poco más avanzada, para ver un poco de las ventajas que puede llegar a tener este patrón de diseño. Hablando un poco de teoría, pues básicamente el repository pattern tiene una funcionalidad, una única funcionalidad, que es generar una capa de abstracción entre la lógica de negocio y el acceso a los datos. Entonces, de esta forma, y implementando este patrón, podemos desacoplar nuestro negocio o el core de nuestra aplicación de las tecnologías que estemos usando, ya sea para persistir y manipular los datos. Entonces, de esta forma, nuestro negocio y toda nuestra lógica se vuelve agnóstica en términos de tecnología a ser usada. Entonces, no debería importarle si lo que estoy persistiendo es en un archivo de texto, o es un archivo de Excel, o es una base de datos, etcétera. No debería importarme, y este repository pattern ayuda a esto. Obviamente hay que sumarle muchas cosas y inyección de dependencia y etcétera, etcétera, pero este es un buen lugar por donde empezar para generar esto. Todos nosotros que trabajamos con proyectos legacy grandes, la mayoría, muchas veces solamente empezando a tratar de implementar este patrón, es un buen refactoring que nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, nosotros personalmente lo hacemos en nuestro proyecto, ya que todo está demasiado acoplado. Entonces cada vez que se quiere implementar una nueva funcionalidad o cada vez que se quiere hacer un pequeño cambio, representa ir y modificar allá un archivo que al final modifica todo, y toca cambiarle todas cosas a las clases principales del sistema, y pues esto duele. Entonces, lo ideal es hacerlo, intentar implementar este patrón para generar este desacoplamiento entre la capa de negocios y los accesos a los datos. Entonces, vamos al código. ¿Cómo? Básicamente la estructura de la carpeta tiene, creé una carpeta llamada common, en donde manejo tengo tres clases que vamos a usar en este ejemplo. Y creé en esta carpeta correct, creé dos subcarpetas, una que es una implementación buena y una que es aún mejor. La idea es colocar las clases allí adentro, pues está la errónea, realmente no va a tener nada. Tenemos también un archivo que los invito a que el DB Creation, para que pues lo ejecuten en su SQL Management Studio o en donde quieran. En este caso, pues vamos a hacer el ejemplo con SQL Management Studio.
Y pues la gracia es que pues implementen esto para que lo vean todo funcionando. Si no, pues no pasa nada. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pero en teoría el script debería funcionarles casi. Alguna que otra cosa cambiará de sintaxis, pero... ¿Ah, sí? Mm, bueno, entonces de malas. Entonces, básicamente en el script de creación de base de datos teníamos dos tablas donde generamos una relación 1 para n, donde tengo ítems y los ítems tienen tags. Entonces es simple. Cada tag tiene una foreign key que pertenece pues, al ID de la tabla ítem y ya. Entonces una relación 1 para n sencilla, simple. Y lo que hicimos fue usar Entity Framework. Podría haber sido Dapper, podría haber sido cualquiera. En este caso decidí usar Entity Framework, básicamente porque ya lo tenía hecho. Lo tenía de otro ejemplo. Entonces, Entity Framework. Y aquí, pues básicamente lo que tenemos es la configuración de nuestra base de datos. Tengo pues las dos entidades principales que mapean nuestra base de datos. Como pueden ver, las tengo supremamente limpias. No tengo ningún tipo de marcación ni notación. Pues así es como me gusta usar Entity Framework con Lambda Expressions para hacerle toda la configuración de cómo mapea a la base de datos sin necesidad de contaminar mis clases. Esto es útil cuando se tienen muchas capas y cuando se hace DDD. Entonces, Para implementar el patrón como tal, o sea, no se necesita realmente un QRM, ¿sí? pues podrías hacerlo a punta de queries también. Pero sería, digamos, lo que necesitaríamos es tener ya esos datos guardados en clases de C#. O sea, eso es lo que necesitaríamos para poder luego aplicar el patrón. O sea, no puede ser, por ejemplo, como un objeto genérico, como un data table o una cosa así. Pues en teoría lo que necesitas es pues saber qué vas a persistir. Digamos, vamos a tener que tener clases que mapeen algún tipo de dato que voy a guardar y esto pues lo voy a reutilizar de alguna forma dentro de la lógica de mi aplicación. Entonces pues sí tengo que tener al menos algo. O sea, tengo que tener, digamos, entidades que se relacionen entre ellas, que interactúen, objetos, en fin. O sea, toda esa abstracción de la base de datos en C#. O sea, sería lo que... No necesariamente, para este ejemplo sí, porque para estos dos ejemplos vamos a hacer unos ejemplos, el ejemplo estándar de .NET. No vamos a irnos al más avanzado que sería el repository pattern enfocado a DDD, que sería la construcción de objetos de dominio, porque sería mucho más complejo. Pero sí vamos a hacer uno que va a mapear en teoría directamente cada una de las tablas de la base de datos, pero en la realidad puede no hacerlo. Entonces no es limitante. Lo que pasa es que hay como dos niveles, que de eso quería hablar al final, porque hay una confusión. Digamos, si ustedes buscan en la literatura en la literatura de desarrolladores de software, independientemente de la tecnología, tenemos una cosa que son DAOs y otra cosa que son repository pattern. Los DAOs, bueno, en .NET hablamos de repositories, pero en el fondo de desarrolladores de software agnósticos a .NET vienen siendo más DAOs que repositories, porque los repositories se dedican más a construir objetos más ricos de dominio, en donde un repository puede tener varios DAOs adentro. Entonces, esa es como la discusión que hay, y pues la traía acá porque nosotros como .NET estamos un poco mal acostumbrados a llamarle repositories a cosas que realmente son dados, pero si lo buscan en la literatura, así es más o menos. Entonces, básicamente, pues hicimos la configuración, ya dejé lista la configuración del contexto, y dentro de la clase de testes, lo que hicimos fue, hice dos implementaciones, una de un create y una de un update. Entonces, esto es
como obviamente a una pequeñísima escala, pero esto es como se ven muchos de nuestros proyectos que tal vez usen Entity Framework o cualquier otro ORM, en donde tenemos, asumiendo que esto, que es un simple CRUD, fuera una operación que tuviera algo relacionado con mi lógica de negocio, nosotros la tenemos con una dependencia directa de este contexto que depende directamente también de Entity Framework. Entonces, el día de mañana que yo quiera hacer un cambio o que quiero implementar algo nuevo, pues tengo este acoplamiento directo, del cual pues me cuesta y genera un impacto relativamente negativo en el mantenimiento y la escalabilidad y la implementación de nuevas funcionalidades dentro de nuestras aplicaciones. Entonces dependo de él para básicamente todo, para guardar los cambios, manejo directamente las instancias de todas las tablas, etcétera. Entonces es un poco complejo, está tanto para el create como para el update. Aquí también entonces hago uso del contexto, que es como lo que normalmente se hace, y para editar algo, pues lo que se hace es simplemente una vez yo le hago un select, en teoría, a mi ORM, a mi contexto, yo voy a tener este ítem que está attached al objeto principal de la base de datos y solamente con editarle una propiedad y guardar los cambios, pues ya se ven reflejados en la base de datos lo que yo estoy haciendo. Pero como les digo, tenemos una dependencia directa de toda la implementación de Entity Framework. Entonces, el objetivo ahora es empezar a usar un repositorio que me genere este desacoplamiento. Entonces, nos vamos a la carpeta de Good, porque todavía no es el más mejor, pero y vamos a agregar vamos a agregar un repositorio para cada una de nuestras clases y vamos a agregar un items repository. Sí, les dije el branch repository, porque si descargan en master ya está todo full. Es el... Sí, sí, ya todos lo clonaron, ¿no? Ah, tú los clonas con WinRAR. Entonces, dentro del repositorio vamos a crear vamos a crear estos tres, son los principales. Esto lo tenía ahí como ejemplo, pero al final no lo usé. Pero sí vamos a crear un método para colectar todos los elementos de una tabla, para adicionar uno y para darle un update. Entonces, en este repository, que es el de los ítems, que es el que deberían estar implementando, tenemos una instancia del contexto. Tenemos una instancia de nuestro contexto. Él tiene pues una referencia directa, pero la tiene desde nuestro repositorio. En este caso se la estoy pasando vía constructor, pero podría hacerlo de otra forma, podría ser una interfaz, podría ser inyectado por dependencia, tener un container y en un mundo maravilloso, ideal. Pero pues para este ejemplo básico lo vamos a inyectar directo. Entonces lo vamos a pasar a través del constructor. Y adicional a eso, lo que voy a tener son métodos específicos para cada cosa. Entonces, como pueden ver, yo manejo el save changes que yo estaba haciendo antes directamente en mi código, dentro de la lógica de negocio que yo tenía.
Ahora yo creo una clase que lo va, por decirlo así, lo va a encapsular y va a manejar la lógica para hacer el commit de la transacción en el momento en el que yo quiera. Como les recuerdo, la idea es que estos sean métodos, por decirlo así, genéricos que van a ser usados y reusados en muchos lugares, independientemente de cuál es la tecnología. Si yo mañana quiero cambiar a otro ORM, como Dapper, como lo que sea, a punta de queries en DAO, en ADO, lo que tengo que hacer es simplemente venir y cambiar la implementación del repositorio. Entonces, en el get all, pues voy a traer todos los items. En el add, lo que voy a hacer es lo mismo que está acá, que le estoy adicionando uno, pero en este caso lo manejo desde internamente dentro de nuestro repositorio. Para el update hago lo mismo, le hago el attach al contexto y le modifico su estado para que el contexto detecte directamente que hubo cambios en este objeto. Y el commit, pues es el save changes. Y básicamente ese sería nuestro repositorio. Igual ahí en particular, obviamente, pues ese context y todo funciona así porque Entity Framework. Claro, pero podría. Lo que sería igual la estructura de los métodos, el ítem que recibe todo, porque por dentro él haría otra cosa completamente. Claro, exacto. En el momento en el que yo cambie, entonces la ventaja está ahora que implementemos el test. Entonces, si nos copiamos del primer ejemplo y vamos a hacer la implementación, yo ahora voy a crear un repositorio. Yo voy a tener el repositorio y en vez de manejar directamente el contexto de la base de datos aquí, de modificar la instancia, yo lo que voy a hacer va a ser esto. Lo que voy a hacer entonces va a ser usar el repositorio que yo modifiqué. Aquí continúo teniendo una instancia del database del contexto original, pero pues es por efectos de que estoy pues en una clase plana de un test. Pero pues ya en una estructura un poco y en una arquitectura un poco más robusta y compleja puedo hacer cualquier otro tipo puedo manejar cualquier otro tipo, que lo ideal sería pues una interfaz e inyectarlo. Pero como pueden ver, esta nueva implementación que hice causó que yo ahora puedo desacoplo directamente la lógica con la que guardo los datos y la tecnología que uso de Sara tiene cara de sueño, de mi lógica de negocio como tal. Entonces, si aplicamos lo mismo para hacer el update, entonces yo puedo venir aquí, tener mi repositorio y en vez de hacer esto, yo puedo darle un get all. Él no me va a ejecutar la query porque este get all está devolviendo una iQueryable. Entonces él va a construir la query igual en runtime y al final la va a ejecutar cuando le dé este first. De hecho, es el que hace que ejecute la query. Y luego cambio este save changes por el commit. De esta forma, hice lo mismo que teníamos arriba, hago la misma operación, solo que ahora la implementación no depende directamente pues de Entity Framework, ni el create ni el update. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que ahora también aquí estoy manipulando solamente una tabla, estoy trabajando con la tabla items. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer
vamos a trabajar también con la tabla tags, que es la otra tabla que estamos manejando en el ejemplo. Entonces vamos a crear también un tags repository. Este tags repository, en el fondo, va a ser prácticamente lo mismo que yo ya tengo para mi items. Solo que este repositorio se va a especializar en la tabla tags, que es la segunda tabla que estamos usando en el ejemplo. Entonces, que ya lo tengo por aquí listo. Entonces, básicamente, si yo voy a manipular todas las tablas de mi base, de mi aplicación, pues tendría que crear un repositorio para cada una. Entonces, eso, si tienes 5 tablas, pues no afecta mucho. Pero en el momento en el que empiezas a tener muchas tablas, no sé cuántas tablas tengan ustedes en Acronym. No, yo tengo, por ejemplo, en una base de datos tenemos 1350. Entonces, se vuelve prácticamente imposible hacer esta implementación. Entonces, si bien fui capaz de independizar y desacoplar la lógica de negocio de mi lógica y la tecnología con la cual almaceno y persisto los datos, claramente no es una manera saludable de hacerlo, porque voy a tener una cantidad infinita de repositorios, uno por cada tabla que yo maneje. Entonces va a ser una locura. Entonces, pongo estas dos en paralelo, porque si nosotros nos ponemos a analizar el código entre un repositorio y el otro es prácticamente el mismo. Es prácticamente el mismo y lo único que nos va a cambiar pues va a ser la clase que nosotros tenemos, la entidad con la cual estamos haciendo referencia. Entonces ese es un uso pues perfecto y es un caso de uso perfecto para algo que no se habla en el workshop, pero es lo que llamamos generics. Entonces estos generics, pues lo que hacen, pues su objetivo principal es precisamente reutilizar el código en donde los parámetros son clases y reaprovechar este código que se puede pues implementar para diferentes clases y objetos. Entonces, por eso tenía una carpetica de Even Better, porque si bien ya tenemos, o sea, si bien con esto que estamos haciendo ya implementamos realmente un DAO, pero un repository pattern de .NET, que en la realidad es un DAO, podemos hacerlo aún mejor y podemos a crear y vamos a crear un generic repository. Entonces, en ese generic repository hay algo, digamos que mi objetivo principal, voy a copiar para basarme en ella, va a ser tener todas las mismas implementaciones que tengo acá, todos los mismos métodos, y vamos a manejar vamos a manejar nuestro genérico, que en este caso pues lo vamos a llamar T-Entity. T pues es la notación genérica, lo que se usa generalmente, pero pues puede ser lo que sea, no hay ninguna exacto, pues ahí a la larga lo importante es que sean consistentes y ya. Y vamos a adicionar a este
entity y al contexto que yo ya tenía mi instancia dentro del repositorio, al igual que los otros repositorios. Ahora me voy a valer de una clase, de otro pequeño objeto que va a ser un dbset. Esta propiedad nos va a facilitar y nos va a permitir setear de forma dinámica el tipo de entidad con la que estoy trabajando. Porque si miramos los repositorios, digamos el método de adicionar, tiene acceso directamente a la propiedad items del contexto. Y el de tags repository pues tiene acceso directo a la propiedad tags del contexto. Entonces, eso pues no lo podemos colocar en ningún lado porque el objetivo es que sea dinámico y no depender si es items o es tags. ¿Eh? Ah, sí, puedes hacer 200 if también, pero... Y entonces lo que hago es que cuando instancio un repositorio genérico y le paso el contexto como parámetro, igual que lo hacíamos anteriormente, también va a recibir de parámetro nuestra entity. Y ahora lo que voy a hacer es setear este dbset, que es lo que les estoy diciendo, que es el que hace la magia, y lo voy a reutilizar en todos mis métodos. Entonces, en el caso de first, pues voy a devolver un t-entity. Ahora básicamente toda la implementación se va a fundamentar en t-entity. Entonces, todos los demás métodos y todos los demás, aquí en este caso, pues devuelvo el dbset porque él ya es el set como tal que hace referencia a esta base, a esta tabla. Tengo que cambiar el tipo. ¿Cómo? En queries, pues depende. Si tus entidades no tienen el nombre de las tablas, sí va a ser duro. Si lo tienen por reflexión, no te va a costar tanto. Sí, no tanto. En este caso aquí vamos a tener un pequeño cambio, que es el dbset. Si no estoy mal es attach. Sí. Okay. En el update lo que hago es el attach y luego internamente pues le doy la actualización y esto continúa igual, que es el save changes. Entonces, ahora tengo una clase que pues como su nombre lo dice es un repositorio genérico que me permite hacer la manipulación de una cantidad pues no infinita, pero de todas las clases de cualquier tipo de tabla o clase que mapee una tabla directamente dentro de nuestra base de datos. Entonces, si volvemos al teste e implementamos el better, aquí esto nos va a cambiar. Ya no sería un items repository, sino sería un generic repository. Le voy a pasar como parámetro un item. Y básicamente ahí quedó creado. Y si yo quisiera también manipular los datos o lo que sea de los tags, pues yo simplemente vuelvo y llamo al generic repository, solo que ahora le paso la clase tag. Y ya tengo un objeto que manipula todos los elementos de la tabla ítem y tengo otro que manipula todos los objetos de la tabla tag. Y al pasarle la misma instancia del dbContext,
pues, ¿cómo le dirían ustedes? De casualidad, implementamos otro pattern que es el unit of work. Entonces, cuando yo llame este save change, este commit al final, que en últimas va a ejecutar el save changes de este lugar, pues yo voy a hacer el commit de toda una transacción después de manipular con dos repositorios independientes, porque ambos comparten la misma instancia del context. Entonces, yo solamente creé un contexto acá y se lo pasé como parámetro a los dos, tanto al items como al tag repository. Por ende, cuando llame el commit de cualquiera de ellos dos, voy a commitar toda la transacción que yo haya hecho con todos ellos. Y la ventaja es que no tuve que venir aquí a manipular directamente a Entity Framework, sino que dejé que el repositorio sea quien haga esta manipulación y esta implementación directa de la Entity Framework, en este caso, que es el ORM que estamos usando para el ejemplo. ¿Qué? Pues depende, o sea, si necesitas algo transaccional, o sea, elaborate, sí. Precisamente esto evita que eso pase. Exacto, porque si hay un conflicto, cuando la combines va a explotar. Si tuvieran dos contextos diferentes, ahí Uno no sabe qué pasa con el otro. pasa con el otro. Si eso mismo te estamos diciendo. Sí. La idea es que al compartir esta implementación, esa instancia del context, pues yo voy a generar toda una transacción independientemente de las operaciones que haga internamente. Entonces, pues ella es la que garantiza la integridad de los datos en el momento de hacerle el commit a la transacción y de afectar todas las cosas que yo haga. Porque en el fondo Entity Framework lo que va a hacer es coger el objeto que él tiene y empezar a calcular el delta de todos los cambios y después los ejecuta en el momento en el que yo le doy un save changes. Si son cambios de escritura o de eliminar. Entonces, si vamos y hacemos ahora el último ejemplo, que sería este, pues es bien simple. Literalmente podemos solo cambiar esta línea. Y de esa forma, pues estamos ya usando nuestro repositorio genérico. Ahora, obviamente, en las aplicaciones reales no todos son simplemente CRUDs, sino uno muchas veces empieza a tener CRUDs más elaborados, cosas más, dependencias un poco más fuertes o que tienen cosas de lógica más complejas. Y para todos esos casos, pues generalmente en cualquier momento, si uno necesita la implementación específica de un repositorio por X o Y razón, ya sea que vaya a otra base de datos o escriba en un archivo de texto o lo que sea, pues yo simplemente lo que voy a hacer es crear un repositorio así como el items repository, solo que él va a heredar del generic repository. Ya automáticamente va a tener todos los métodos y si yo hago, si yo esto todo lo pongo y empiezo a cambiarle las implementaciones por dentro, yo le puedo pues agregar más métodos y hacer lo que yo necesite particularmente para algún tipo de entidad o de tabla. Y no, pues no, porque obviamente no todas se van a regir por el mismo principio de simplemente escribir en una línea, en un registro nuevo en la tabla. Sí, yo de hecho lo que quería decir es crear una interfaz Exacto. para ¿cómo que gusta? Generic repository. Y crear una interfaz para ese, crear luego otra, o sea, si tengo que hacer ese caso, ponerle una cosa particular, hacer una interfaz que implemente esa interfaz y luego entonces hacer lo que tú dices, si los métodos se van a comportar los genéricos exactamente iguales, heredo
la clase primero y implemento adicional la interfaz. Lo que yo necesite. Y si se va a comportar diferente, tendría que implementar las dos interfaces, la interfaz del repositorio y la interfaz mía propia que tiene los métodos adicionales que yo quise. Correcto. Tendría que hacerse de esa manera. Correcto. Entonces, pues ya. Ese era el repository pattern. Gracias por tu aporte, Miguel. Entonces, pues ya, creo que no hay nadie online, pero... ¿Cómo que no? Ah, ahí está Carlos, ahí está. Ahí habló Carlos, ahí habló No, Carlos. no, me voy. Hasta mañana, chao. Ah, sí, ahí estaba Carlos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Soy tu conciencia. ¿Por qué qué? Ah, porque quería, no importa. Ahí porque lo puse porque sí, sí. No, la verdad es que porque para hacer los testes, pues en teoría este random va a hacer que cada vez se edite uno diferente, pero pues si el seed es el mismo, pues a la larga no es tan random, pero esa era la intención. Yo tengo una pregunta cuando dijiste lo del Unit of Work. O sea, pues después como que, o sea, lo que yo tenía entendido que el Unit of Work era como para unir varios repositorios. Claro. Por eso aquí no está completo. Digamos, si yo quisiera implementar un Unit of Work, yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Yo creo un Unit of Work. Creo mi Unit of Work que va a tener un ejemplo. Y este Unit of Work lo que va a hacer también es tener otra serie va a tener una serie de repositorios. Entonces, un ejemplo, yo voy a tener tendría el tag y saco este commit, lo sacaría de la implementación del repositorio genérico y lo pongo directamente en mi Unit of Work. Entonces, para efectos, aquí automáticamente yo creé dos repositorios, integré dentro de mi unidad de trabajo los dos repositorios, le pasé la misma instancia del contexto y voy a trabajar directamente, pues desde afuera con los testes, voy a trabajar directamente con el Unit of Work. Entonces, si yo fuera a hacer una implementación, aquí lo que haría sería crear un Unit of Work. Y, por ejemplo, en este caso, los puse públicos.
Entonces aquí estoy con ¿cuál? Mi item repository y mi unit of work. Entonces, asumiendo que yo también hiciera operaciones con los tags, entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a crear un... Porque el commit se pasó a nivel de unit of work. Ya le muestro por qué. Para no tener que repetirlo en cada repositorio. O sea, en teoría, pues, en teoría, si lo dejas en el repositorio, pues no te va a pasar nada. Pero vas a tener un montón de código pues, que no necesitas realmente. Porque como el unit code work se va a encargar de concentrarlo todo, eh, Esa es la gracia, pues. La de que consolides ahí esos repositorios, interactúes con ellos y luego guardar los datos. Igual lo puedes tener en el repositorio. Si tú le dices repositorio, entonces punto, lo hace. Uh-huh. Exacto. Entonces, yo aquí vengo y aquí ahora en vez de ser el items repository, vengo al tags repository y le doy un add del tag to add. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo instancio mi unit of work y edito este ítem y adicionalmente adiciono este tag. Y al colocarlo todo con este commit en mi unit of work, obviamente este trabaja con el items repository y este con el tags repository, que son cada uno independiente. Este podría escribir en un archivo de texto y este podría escribir en un Excel, no importa. Pero pues para este caso, que pues necesitamos hacer una transacción, en este caso el commit pues se encarga de dar el save changes en el entity y cada uno maneja de forma independiente las lógicas de cada una de las tablas o lo que yo tenga que hacer con cada uno. Obviamente esto tiene un límite, ¿no? No puedo volver transaccional lo que no es. Como por ejemplo, no, pues yo quiero hacer 3 llamados a 3 APIs diferentes y después guardar en una base de datos y en la otra, pues realmente no tengo cómo garantizar una transacción en ese sentido. O sea, pues va a ser muy complejo. Pero esta pues fue una implementación rápida de Unit of Work de cómo se montaría, un ejemplo de cómo se montaría, gracias a que tenemos el Generic Repository, me permite implementarlo de forma rápida, todo lo que yo necesite. Y en el caso de que tuviéramos una implementación específica, que era lo que hablábamos con Miguel, para alguna cosa particular, yo también lo puedo poner acá. Yo aquí simplemente creo la implementación específica del repositorio y igual lo sigo manipulando dentro de mi unit of work. De esa forma yo concentro toda esta unidad de trabajo, esta clase se encarga de manipular todo esto. Obviamente hay implementaciones mejores, ¿no? Que garantizan y vuelven la cosa medio singleton, medio como que no quiere la cosa, pero a grandes rasgos. Claro. Claro. Sí, se le queda más vacancito, pero esa es la base, Uh-huh. digamos. Ese es como el... Una pregunta, ahí en ese caso, ¿para qué context que está apuntando a SQL en ese caso? ¿Cierto? Pues generalmente creo que toca crear otro context para Oracle y eso en el caso de que... Claro. ¿Cómo se enmascara esa parte? ¿Con interfaces también? Con interfaces. Generalmente todo lo enmascaras con interfaces porque tú al final vas a tener un container de inyección de dependencia. O bueno, las puedes mandar también las implementaciones directas, pero tú vas a tener un montón de interfaces. Entonces, este Unit of Work va a tener este test DB context, pero también va a tener el Oracle DB context y va a tener el file, el XML, el TXT file writer, que por detrás tendrá sus métodos de write line, write no sé qué, y me permitirá manipular diferentes cosas. Un ejemplo. Pero es que esa sería lo que no, a mí no me gustaría hacer, porque en ese caso me tocaría pasarle como parámetro a todos los generic repositories que tenga esos parámetros que tú estás diciendo. O sea, sería como... No, por eso, depende de lo que necesites. Digamos,
si tienes una entidad que va a compartir, que, por ejemplo, que puede estar dividida, no, pues ahí sí tendrías que pasarles todos como parámetros. No tienes cómo huir de, de, de un objeto que sea pues más complejo. O sea, digamos, pero de resto tú puedes hacer lo que quieras, porque tú aquí tienes este DB context, pero puedes tener aquí 5 interfaces. Exacto, por ejemplo, y debe genérica, alguna cosa. Sí, exacto. Es, por dentro se reemplace por lo que se esté utilizando en ese momento. claro, yo aquí llego con otras 5 cosas. Un ejemplo. Pero exacto, Todas son interfaces. Ujú. Nosotros podemos tener una interfaz Que haga que de, sí, tendrías las, podrías tener la abstracción de la abstracción, podrías tener una abstracción que mapee el comportamiento de cualquier contexto, un ejemplo, que es lo que ya entendí lo que quieres, y tú simplemente le inyectas la implementación diferente. Sí, correcto, no hay ningún problema. Exactamente, sí, a eso era lo que me refería. Ujú. Sí, de tal manera que él por dentro él tenga... Yo pensé que era que querías manejar varios al tiempo. No. Sí, sino para, o sea, saber cómo no generar ese acoplamiento y que en cualquier momento, no, ya quiero una implementación diferente del Entity Framework, pero apuntando ahora, por apuntando a otra cosa, y que de ahí para abajo yo sepa que todo va a funcionar bien. Ujú. Lo único que tenga que hacer es cambiar la implementación. Correcto. Okay. Sí, incluso puedes cambiar de usar un ORM a consumir una API y se acabó. O sea, y todo está aquí, porque en última, si tú estás usando una API, o si estás usando una API como simplemente para hacer un CRUD, pues tu API es tu persistencia. O sea,